Mysterium iniquitatis. Elena Rubio. Vuélvete y cierra los ojos, porque si apareciese la Gorgona y la vieses, no podrías jamás volver arriba. Divina Comedia. Dante Alighieri. El dolor es el sentimiento más poderoso que existe. Ante él no resisten ni convicciones, ni lealtades, ni sentimientos nobles. El dolor se alía con el miedo, porque el que siente dolor, siente miedo de él. Y en este matrimonio macabro, compacto, se crea un universo propio, un muro donde nada entra ni sale. Solo hay dolor y miedo, miedo y dolor. Es un círculo vicioso que se agranda, se expande como la explosión de una bomba de hidrógeno. ¿Es el dolor una energía? Las notas que había dejado mi tío en su trabajo inconcluso me sobrecogieron. Había unos grabados antiguos de diferentes instrumentos de tortura. Sus nombres, algunos sugerentes, otros irónicos, resultaban curiosos porque podrían ser los títulos de la delirante obra de un poeta surrealista. El potro, la cuna de Judas, la Virgen de Hierro, la hija del basurero. Algunos instrumentos tenían filigranas, dibujos y estampados que les conferían unas propiedades artísticas un tanto siniestras, de tal modo que si alguien olvidara el propósito de su creación, podría llegar a pensar que fueron engendrados para el adorno de una casa excéntrica. Continué hojeando los grabados. Me llamó la atención el dibujo de una mujer corpulenta a la que habían sentado en la cuna de Judas. Su rostro impasible, aunque desagradable, parecía encarnar la resignación misma, casi su conformidad, como si de alguna manera mereciera, y ella lo supiera, su destino. Los grabados medievales iban más allá. Víctimas y verdugos mostraban una misma expresión, como si el hecho de ser una u otra cosa fuera una simple cuestión incidental, adventicia, es decir, que el interpretar un papel u otro constituyera el fruto de la casualidad y no de la causalidad. Pensé en mi tío y me pregunté por qué se dedicaría al estudio del dolor a través del tormento. Un estudio que a simple vista parecía tener una atracción más filosófica que física, pero atraído, en fin, de modo fatal, morboso diría yo, hacia la inmolación humana, hacia la tortura. Comencé a sospechar si todo aquello no sería el motivo de su desaparición. La casa de mi tío era un conjunto excéntrico de antigüedades y curiosidades provenientes de diferentes partes del mundo, produciendo una amalgama extraña, ecléctica y abigarrada de obras artísticas. Jarrones y figuras orientales, pinturas flamencas, máscaras primitivas, narguiles turcas, lámparas art déco y, sobre todo, estanterías repletas de raras ediciones de libros antiquísimos acumuladas de mala manera sobre los muebles. Pero quizás lo que más me impresionaba eran los enormes tapices que cubrían las altas paredes. Sus dibujos representaban escenas de batallas cruentas, donde los soldados se clavaban sus lanzas unos a otros, abriendo brechas por donde manaba la sangre como el chorro de una fuente. No faltaban tampoco objetos de brujería, procedentes sobre todo del sur de Italia. Tenía varias manos de gloria disecadas en urnas, muñecas saeteadas con alfileres y una miniatura del diablo. Su mirada feroz y su sonrisa mordaz me desconcertaron. La figura estaba trabajada en piel y su aspecto resultaba tan fascinante como repulsivo. Continué mirando los grabados. Supongo que había algo inefable que me obligaba a continuar, como si mi tío, de alguna manera, me hubiera transmitido sus obsesiones, imponiéndome la contemplación, la recreación minuciosa y detallada de aquellos horrores. Estuve horas, no sé exactamente cuántas, hasta que la saturación me indujo al descanso. Decidí pasear por aquella casa tan extraordinaria como delirante. Esculturas sepulcrales, aves disecadas, armaduras, dagas, espadas y dragones en retorcidas posturas que me amenazaban con sus fauces de porcelana. ¿Por qué había desaparecido mi tío sin dejar ni rastro? Hacía más de un mes que no sabía nada de él, y aunque no fuera un hombre muy comunicativo, reconozco que me gustaba visitarle. Especialmente desde que me ayudó en mi tesis doctoral sobre el crotalón,
Desde entonces, tenía vía libre en su casa. No quise avisar a la policía sin antes intentar averiguar algo por mí mismo, pues no deseaba que extraños registraran lo que para él fue su hogar. Y aunque la había visitado con frecuencia, nunca la había escrutado con la libertad y la intensidad con la que lo hacía ahora, pues realmente su presencia, aunque no me resultaba desagradable, me imponía. Recuerdo que las últimas veces que le vi estaba muy demacrado, como enfermo, y me hablaba de modo críptico y apenas podía entenderle. Me dirigí al sótano donde guardaba toneles y botellas polvorientas de vino. Las ratas chirriaban como bisagras oxidadas. Las telarañas pegajosas me acariciaban el rostro y las manos, y su tacto resultaba tan repulsivo como el cabello electrificado de una vieja bruja. Al fondo de la estancia distinguí una puerta cerrada. Una puerta cerrada. Una puerta cerrada parece condensar todos los secretos perversos de la humanidad, pues es la imagen de lo indescifrable, de lo inviolado, de la incógnita no desvelada, y de alguna manera intuí que tras ella se hallaban las respuestas que quizás sería mejor no desvelar. Al acercarme a ella, dudé si era yo el que se aproximaba o lo hacía la misma puerta. Era de madera, pequeña, muy modesta, casi tosca, rústica, como surgida de la lúgubre cabaña de un ermitaño. La llave pendía de un clavo tan siniestra como la misma puerta. La abrí sin mucha dificultad, a pesar del oxidado de sus goznes. Estaba demasiado oscuro, así es que antes de entrar fui a buscar algún tipo de iluminación. Encontré un candelabro de 7 brazos y al fin bajé la interminable escalera de caracol que descendía y descendía profundamente hasta el mismo infierno. Las paredes rezumaban humedad. Su olor me resultó peculiar, pero no especialmente desagradable. Di muchas vueltas al descender aquel caracol gigante y funesto. Las velas iluminaban tenuemente, pero las tinieblas me rodeaban. Si miraba hacia adelante, me rozaba una inquietante oscuridad. Pero si miraba hacia atrás, era aún peor, pues los oscuros escalones que abandonaba bailaban tétricamente al son de las velas. Estaba atrapado por la lobreguez donde la tenue luz que me acompañaba era tan solo un leve resquicio de cordura. Por fin los escalones acabaron. La estancia en la que me encontraba apenas podía percibir su forma ni su tamaño, pues la luz se vertía de forma mezquina por las paredes y el suelo. Pero no tardé mucho en encontrar la primera de las piezas. Tuve la impresión que se habían materializado los objetos de horror que tanto parecían fascinar a mi tío y que, por lo visto, coleccionaba secretamente. Era una jaula por la que los reos quedaban suspendidos en ella hasta morir y pudrirse. A su lado, una rústica garrucha por donde colgaban y lanzaban a las víctimas. Una extraña emoción, mezcla de horror y admiración, me embargó. Las piezas hieráticas, silenciosas, tenían un aire soberbio como el de un tirano espurio y miserable. Máscaras de metal difamantes, cepos, borceguíes, sillas punzantes, tenazas con cabeza de cocodrilo. Cada pequeño brote de luz sobre aquellos entes casi obscenos parecían sacudirme con su presencia burlona y amenazante, bailoteando negras sombras aliadas de aquellos infames objetos. La Virgen de Hierro me cautivó. Su forma grotesca, acampanada, entre cómica y monstruosa, resultaba perturbadora, casi fascinante. Tenía un rostro dibujado, una cara serena, casi dulce, de alguien apacible, configurándole por ello una mayor abominación, pues en sus entrañas se hallaba la maldad y el horror. La cuna de Judas no me impresionó menos. Recordé el grabado de la mujer suspendida en su vértice. Me pregunté cómo podría nadie resistir su terrible contacto. Contemplando un objeto así, parece posible morir de dolor. Pensé en los creadores herederos de aquellas espantosas máquinas, dedicando en ellas el tiempo de un artesano, dibujando extrañas figuras en ellas o estampando filigranas de auténtico orfebre. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el encuentro casual de un manuscrito que se hallaba sobre un facistol.
Lo hojeé con avidez, leyendo algunas de sus páginas. La letra pulida al principio se degeneraba en las últimas hojas. Supe en aquel mismo instante que en ella se encontraría el secreto de la desaparición de mi tío. Pasé directamente a las últimas páginas, donde la letra era ya temblorosa, casi ilegible. Todo es una cuestión de dosis. Soy capaz de soportar más y más tiempo. El dolor crea en mí una extraña adicción y ya no puedo prescindir de él. Mis experimentos me conducen a una autodestrucción irremisible. Me estoy matando, pero no puedo detenerme. Tengo miedo, pero sin dolor y sin miedo, mi vida está vacía, pues lejos de ellos ya no hay nada. Cada herida, cada cicatriz se convierte en el centro de mi abominable culto. No hay mejor cántico que el de mis rabiosos gritos. Puedo palparlo, saborearlo y sentir un extraño éxtasis no provocado por ninguna droga conocida. Mis contusiones y heridas crean en mí un inexplicable poder. Quien es capaz de controlar el dolor es capaz de controlar el mundo. Tarde o temprano, todos los seres vivientes deberán enfrentarse cara a cara con él, pero saberle contestar con una sonrisa de placer a cada uno de sus envites es el mayor de los logros. Siento un extraño deleite y al mismo tiempo un temor reverencial hacia mi propia religión. Soy mi propio profeta, verdugo, mártir y agiógrafo. Soy el alimento de mis dioses, Salvador y Judas de mí mismo. Pero me extingo. Mi religión morirá conmigo, porque yo soy Dios y diablo. Soy mi ángel exterminador que se autoniega y autoinmola. Soy la mortificación de la carne, el éxtasis y la resurrección. Qué inexplicable locura había poseído a mi tío, que sentía aquel perverso placer onanista por el dolor. Abandoné el manuscrito horrorizado y miré a mi alrededor, pues sentí que los crueles objetos de culto de mi tío parecían confabularse contra mí. Dante nunca hubiera imaginado tanto horror en su infierno. ¿Tenía cómplices mi tío para satisfacer su abyecta devoción? Es posible. La mayoría de aquellas máquinas necesitaban de un victimario para cumplir su función. Cristo no hubiera podido crucificarse solo. Únicamente podía imaginar el rostro de un verdugo como el retrato de aquellos dibujos medievales. Una caricatura humana de rasgos inmutables, tranquilo e impertérrito en su labor. Me pregunté si eran tan fáciles de hallar, quizás tanto como encontrar a un matarife. Cogí el manuscrito y me dispuse a alejarme de aquella espantosa cripta. Sin embargo, tropecé con una figura sentada. Su olor a cuero era realmente penetrante. Se trataba de una figura del diablo al natural, idéntica a aquella miniatura que encontré en el despacho de mi tío. Tenía la misma sonrisa sardónica, arqueada hasta lo indecible. Sus cabellos, posiblemente humanos, resbalaban por su rostro salvaje. Estaba desnudo, así que pude comprobar que su piel también era de procedencia humana. Presidía la sala como el artista que contempla su obra o como el rey que gobierna la nación de la perversidad, satisfecho, orgulloso de su deforme creación. Me dirigí rápidamente, ya acongojado, hacia las interminables escaleras de caracol, cuando me pareció oír un lamento, como un suspiro ahogado. Miré tras de mí, pero no logré ver nada. Solo los instrumentos de tortura y las paredes mohosas que bailoteaban a la luz de las velas. Reconozco que abandoné con gran prisa el lugar, impulsado por el miedo, por cobardía. Si mi tío se hallaba en alguna parte de aquel mausoleo, ya no me importaba. Me sorprendí a mí mismo marchándome sin intentar averiguar la verdad. La verdad que tanto había anhelado conocer, pues comprendí que se había ganado el derecho a pertenecer y regir su propio averno. Volví a su despacho, y aunque estaba cansado, volví a hojear sus papeles. El dolor produce adicción, y sus fieles al entregarse pueden encontrar al mismo tiempo el infierno y el paraíso.
Es una droga insólita, porque al contrario de las convencionales, cuando se está bajo sus efectos, hay un deseo desesperado de librarse de su espantoso abrazo. Pero una vez excarcelado de sus tentáculos, un sentimiento angustioso se apodera del adicto, como el del toxicómano que necesita una dosis más. Siempre una más. Aunque en momentos de lucidez me diga que será la última llaga, la última contusión, la última fractura. Pero no puedo. ¿Por qué hago esto? Es el espíritu de la perversidad, como denominaba Poe, a la repticia tendencia del ser humano hacia la maldad. Es el mysterium iniquitatis que se apodera de nuestra raza, la que nos obliga inevitablemente a la búsqueda del mal. No lo sé. A veces me pregunto si hago esto simplemente porque me odio y disfruto con mi sufrimiento porque deseo mi destrucción. A veces noto en mí oleadas de odio y a veces experimento una cierta sensación de lástima hacia mí mismo, pero también admiración y poder. Realmente no sé qué siento. Lo único cierto es que mi aspecto es ya lamentable, casi deforme, pero siempre soy capaz de recibir más. Soy el miserable más poderoso del mundo. El dolor no es tan mala compañía cuando se está solo, cuando únicamente me acompaña la náusea y el desprecio hacia mí mismo, y es esa mezquindad moral la que me confiere el poder y la supremacía hacia otras especies que temen la presencia del sufrimiento. Pero estoy terriblemente cansado, extenuado, sin fuerzas. Arrojé lejos de mí aquellos papeles con furia, saturado de tanto horror. Pero también sentí miedo. Miedo porque noté que se sacudía algo en mí, como las alas de un murciélago que se despereza al despertar. Cerré los ojos e intenté apaciguar mi mente y mi espíritu, intentando pensar en otras cosas sin conseguirlo. Al abrirlos, miré los papeles que yacían desordenadamente encima de la mesa. Uno de los legajos abultaba especialmente, como cubriendo algo que hasta entonces no había reparado. Levanté el papel y vi un tornillo que ensartaba varios anillos que se empequeñecían al enroscarse. Eran unos aplastadedos. Lo observé fascinado durante mucho tiempo, porque su sencillez le otorgaba una dignidad espantosa. Supe al instante que aquel simple aparatito metálico era capaz de provocar el mayor de los tormentos. Me pregunté qué sentiría si colocara en él mis dedos y le diera una vuelta de tuerca.